Hola a todos, y voy a empezar también por cumplir y daros las gracias, ¿no? por la invitación al evento, por la invitación a venir a hablar de lo que más me gusta, que es el hidrógeno. Y lo vamos a hacer de una forma, pues yo creo que bastante rápida, vamos a llegar a tiempo a la comida, no os preocupéis. Simplemente voy a empezar por presentarnos para aquellos que no nos conozcáis. Nosotros somos Atlantis, yo soy Brais Carmiño, yo soy uno de los dos fundadores. Y somos una consultora de ingeniería que llevamos ya 4 años, que parecen pocos, pero han sido largos y de mucho aprendizaje en el mundo del hidrógeno. Nosotros trabajamos, hemos trabajado en multitud de proyectos, como podéis verlo, desde simplemente proyectos de electrólisis, tanto haciendo consultoría, ingeniería, due diligence, estructuración para financiaciones y demás, hasta después, pues bueno, como veremos ahora en la presentación, hemos ido avanzando hacia el mundo de la captura de carbono, la producción de combustibles sintéticos y demás, pero ha sido una evolución un poquito natural de este sector, ¿no? Pero no hemos venido a hablar de nosotros, sino que hemos venido a hablar hoy del hidrógeno. Lo habéis visto en la presentación, vamos a hablar del presente, vamos a hablar del futuro y también vamos a poner un par de números. Bueno, son 15 minutos, no podemos explicar demasiado, pero por lo menos para tener una idea de a dónde nos dirigimos. Lo dicho, vamos a ver dónde estamos, hacia dónde vamos, qué impactos tendremos y las conclusiones. La situación actual. Aquí me he tomado la licencia de empezar con esta obra, que no soy yo un aficionado al arte, ni mucho menos, pero es curioso cuando la vi por primera vez en un documental muy bueno que os recomiendo, que es de DiCaprio también, que va sobre el cambio climático. Y es este tríptico que se conoce como el tríptico del Jardín de las Delicias. Y curiosamente muestra 3 paneles, como podéis ver. El primero representa, pues, digamos, el paraíso terrenal, el Edén, con Adán y Eva. Y después ya lo podéis empezar a ver cómo ahí abajo pues empiezan a entrar, si me vais a permitir la expresión, ciertas alimañas, ¿no? Ciertos elementos de perversión que en el segundo panel pues ya han proliferado, ya han sido capaces de traer la debacle, han saturado todo, reina el caos y demás. Y por último ya pues la degeneración más absoluta, con la debacle, todo está completamente estropeado. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando explicaba DiCaprio en este, insisto, documental sobre el cambio climático, este cuadro, que es del Bosco, es que decía, y a mí me parece que tiene mucha lógica, que el arte reside en los ojos de quien la ve. Y bueno, si los que me conozcáis personalmente ya sabéis que yo veo todo con hidrógeno, yo veo hidrógeno por todos lados, así que la verdad que bueno, le doy el mérito al Bosco, porque creo que 500 años antes ya había tenido la lucidez de ver un poco cómo iba a ser el desarrollo del sector del hidrógeno 500 años después, en el año 2020, ¿no? Y la verdad que coincide bastante bien. Ya veréis que a medida que expliquemos hoy en la presentación, veréis que se adecua bastante bien a lo que os quiero contar. Y es que el hidrógeno realmente empezó en el año 2020. Es cierto que llevamos 100 años utilizando hidrógeno, la industria hoy en día ya consume 100 millones de toneladas de hidrógeno al año, pero lo que es hidrógeno renovable, lo que es la entrada de capital, lo que es la entrada de investigadores, como acabamos de ver ahora, a gran escala comienza en el año 2020. ¿Por qué? Porque desde todas las estrategias que se han ido comentando esta mañana, hasta la entrada de grandes capitales, hasta la vista de ese paraíso, de ese océano azul, donde las oportunidades son infinitas, o como la fiebre del oro, pues era lo que estábamos viendo todos en ese año. En cambio, durante estos últimos 4 años, antes comentaba el compañero del Brecero, ¿no? Que había un montón de desarrollos de biogás, que ahora mismo parece que, bueno, los que están ahora llegando a biogás son los que están saliendo del hidrógeno, ¿no? Pero sí que es cierto que en estos últimos 4 años ha habido un montón de anuncios, un montón de noticias, nadie quería no tener 10 gigavatios de electrólisis en desarrollo y demás. Y ha sido un poco lo que vemos aquí en el panel de medio, ¿no? Mucha saturación, mucha confusión, mucho caos, mucha gente que quizás viene a pervertir un poco la situación. Y el tercer panel es el que vamos a ver luego en las conclusiones si realmente estamos llegando ahí o no, ¿no? Si de verdad estamos llevando este universo del hidrógeno a su fin o si por el contrario podemos pintar nuestro lienzo nosotros. Así que yo comenzando ya un poco con los datos, yo voy a poner bastantes datos ahí encima de la mesa porque al final creo que los argumentos hay que saber defenderlos. Vamos a empezar por decir que sí, como decía antes, el hidrógeno ya se consume muy bien. Incluso en España, por ejemplo, ya tenemos 500.000 de toneladas de hidrógeno que se consumen en los Repsol, se consumen en los Fertiberia y demás, para producir sobre todo amoníaco y también para el procesado de combustibles y demás, ¿vale? En las refinerías. Lo curioso de todo esto es que este medio millón de toneladas, si quisiéramos descarbonizarlo, ya tendríamos hoy en día que desplegar 5 gigavatios de electrólisis, lo cual en absoluto es baladí cuando tenemos en cuenta que en el año 2020, recordad que en ese primer panel no teníamos absolutamente ningún electrolizador en España. Teníamos alguna cosa pequeñita, algo a modo prototipo, pero no había nada para todos los planes rocambolescos que se nos ocurrían, ¿no?
Hablando de rocambolescos, es que la realidad es esa. 2 años después de anunciarse la estrategia de hidrógeno en España, había proyectados 72 gigavatios de electrólisis. Es decir, que son 15 veces más que los electrolizadores que realmente necesitábamos para descarbonizar nuestra propia demanda. Que es cierto que habrá usos adicionales y demás, pero bueno, 15 veces más. Podéis ver un poco ese panel de medio, el caos y la confusión que podía estar reinando, ¿no? Y todo esto se resume muy bien en ese efecto anzuelo, ese efecto cebo, si queremos llamarle, que causaron las ayudas. En el año 2020 se anuncian planes, se anuncian ayudas europeas, se anuncian ayudas españolas, y a día de hoy se han dado ya casi 2.000 millones de euros en ayudas, de los cuales en España solo 100 se han cogido. Hablo de proyectos de ayuda para la producción de hidrógeno, ¿eh? Es decir, ante toda esta ola, ante todo este interés, hay muy poca concreción. Hay mucha voluntad, muchas empresas han aceptado las ayudas, vamos a decir, pero realmente solo 100 millones de euros se han llevado a proyectos que hoy en día hayan tomado la decisión final de inversión, lo cual yo creo que es bastante llamativo y también nos hace saber un poco cuál es la situación actual, ¿no? La situación actual es que de esos planes rocambolescos solo tenemos 50 megavatios instalados en España de electrólisis. Y esto es un poco la gráfica, esto es a nivel mundial, ¿vale? Para que sepamos que no estamos solos, en realidad no es esa picaresca española, sino que, como podéis ver aquí abajo, esta barrita naranja, habla realmente de los proyectos que se han firmado, que se han cerrado, es decir, que ya no hay marcha atrás, con respecto a los proyectos que se hayan anunciado hasta ahora. Cuando podéis ver que estamos muy lejos de cumplir los objetivos, que es esta barra morada. Para cumplir los objetivos, toda la barrita naranja debería ser igual a la barra morada. Estamos tremendamente lejos de ahí. Por tanto, los dos primeros paneles yo creo que nos sirven un poco para imaginarnos, ¿no? Y para entender cómo es la situación en España hoy en día. La cuestión aquí, ¿dónde está el problema? Las empresas es que somos unas usureras y queremos aprovecharnos del dinero público, es que realmente, pues, oye, hemos visto que esto del hidrógeno no funciona. Bueno, lo primero que hay que decir es que a todos los niveles, yo el primero, había un desconocimiento brutal en el año 2020. Cuando pensábamos que íbamos a poder estar operando 24 horas sin tener que parar el electrolizador, cuando te decían que un equipo de electrólisis, como comentaba ahora desde Energy Lab, ¿no? tiene este coste, pero es que por encima tienes que añadirle el doble de costes. Cuando pensábamos que los costes eléctricos pues, iban a ser de una determinada manera, hemos tenido también una subida de costes eléctricos en estos últimos años. Otra cuestión que hemos tenido también muy problemática es la falta de mercado. Que alguien pueda utilizar tu molécula no quiere decir que sea alguien vaya a utilizar tu molécula. ¿Por qué? Porque no tiene por qué hacerlo. Quiero decir, lo que para ti es una preocupación, para una empresa, por ejemplo, un sector marítimo, un sector de la aviación, un sector industrial. Nosotros hemos visto mucha gente tratando de ir a convencer a empresas pequeñas de que en lugar de quemar gas natural, quemen hidrógeno que vale 5 o 6 veces más, ¿no? Entonces, eso también terminó por tumbar muchos de los proyectos en los que estábamos comentando. Ha habido también una falta de competitividad económica, no voy a insistir en esto, pero ya lo conocéis todos, un aumento de costes, que ya lo decía. Y después algo muy interesante, que es la interdependencia de los distintos sectores. O sea, cuando vemos esa gran problemática que os estaba contando ahora de, oye, yo quiero desarrollar 72 gigavatios, pero la realidad es que 4 años después solo tengo desarrollados 50 megas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, que dentro de ese desconocimiento que comentábamos en el primer punto, no nos dábamos cuenta de que el sector del hidrógeno es posiblemente el sector que más interrelaciones tenga con otros sectores. Yo os pongo experiencia, o sea, nosotros trabajamos en proyectos de metanol, en proyectos de amoníaco, de hidrógeno, y el gran problema no es encontrar un suelo donde hacer tu planta. El gran problema es encontrar un suelo donde hacer tu planta y donde además tengas una subestación eléctrica que tenga capacidad para 200 megavatios. Que vamos a poner la referencia también. Alcoa consume 400 megavatios y es la mayor planta de consumo de España. Y ahora van a empezar a proliferar plantas de hidrógeno como setas, vamos a decir, del mismo tamaño o parecido al Alcoa, ¿no? Entonces esto es un cambio brutal con el paradigma que tenemos hoy en día de consumos eléctricos. Tema, bueno, pues la subestación que tenga potencia, que haya disponibilidad de agua, que cumplas todos los criterios ambientales para instalar una planta de hidrógeno. También, si quieres inyectarte al sistema gasista o al sistema futuro de hidroductos, también puede ser un problema, incluso la normativa industrial. Y poniendo un poco más de números, y aquí vosotros sois muchos de empresas de renovables, para hacer hidrógeno de forma competitiva, vamos a decir, para optimizar el coste de producción del hidrógeno, esto es una aproximación. Si instalamos 1 giga de electrólisis, vamos a instalar 1,5 gigavatio de solar y 0,8 gigas de eólica. Esto podemos variar, ¿vale? Pero más o menos para que tengáis una idea. Y claro, de aquí a los
5 años que nos quedan, porque ahora veremos los objetivos de España, ¿se os ocurre que podamos instalar 12 gigavatios de electrólisis en España? 12 gigavatios de electrólisis con sus 18 adicionales de solar y sus 10 de eólica, sumado a los planes estrambólicos que está ya hoy en día reflejando el PNIE de ampliar nuestra potencia. A mí me parece que es muy importante explicar esto como una de las causas que hemos tenido, por ejemplo, en Galicia, ¿no? Queremos instalar electrolizadores, tenemos que instalar eólica. Pues todos sabemos la problemática que está habiendo con la eólica hoy en día en Galicia. Entonces aquí se nos suman un poco todos estos problemas de los propios desarrollos de otros elementos y también de las propias circunstancias de otros sectores. Y lo importante de esto es, bueno, perdonad, que no he hecho demasiado énfasis, 12 gigavatios que espera tener el gobierno en el año 2030 instalados en España. Hoy en día tenemos 0. O sea que lo que no hemos hecho en los últimos 4 años, toca todavía pisar más el acelerador en los próximos. Es atrevido, es ambicioso, yo creo que es totalmente inalcanzable, pero bueno, que nos quedáramos a mitad de camino, sinceramente estaría muy, pero muy contento. Y la cuestión aquí es hacia dónde vamos. Y yo, mi argumento principal siempre es que el hidrógeno tendrá que ser. O sea, el hidrógeno no es la panacea que nos contábamos en 2020, donde era la navaja suiza de los sistemas energéticos, se podía utilizar para todo y demás. O sea, ahora no vamos a comer con una navaja suiza, a la noche no vamos a descorchar nuestra botella de vino con una navaja suiza y no vamos a hacer un montón de cosas con una navaja suiza. El hidrógeno viene a ayudar a aquellos puntos en los que la electricidad, en los que los biocombustibles, en los que el biometano no puedan llegar. Y eso es lo importante de todo esto. Porque lo importante de todo esto, y esto si queréis luego os pasamos la presentación, porque yo creo que es importante verlo con cuidado, lo importante de todo esto es que si queremos llegar a un escenario neutro en emisiones en el año 2050, no hay biocombustibles suficientes, no hay biometano suficiente, no hay capacidad de llegar a sectores difíciles de abatir por medio de otras vías. Y ahí es donde el hidrógeno va a tener que aparecer. Esto lógicamente pues es, esta gráfica que os pongo aquí es de un estudio de la Agencia Internacional de la Energía y básicamente, o sea, fijaos simplemente en el color verde oscuro y en el color azul oscuro que implica un poco los efectos el verde es la bioenergía, es decir, pues bien las biomasas, bien los biometanos, biocombustibles y demás, y el azul oscuro es un poco el hidrógeno y derivados, ya sea metanol, ya sea amoníaco y demás. Y lo importante de todo esto es darnos cuenta de eso, de que si queremos llegar al 0% o a ser netos, vamos a llamarlo por su nombre, tenemos que recurrir al hidrógeno. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque, como os digo, el hidrógeno, ahora lo vamos a ver aquí en esta gráfica, el hidrógeno es más caro que las alternativas y los combustibles derivados del hidrógeno van a ser más caros que las alternativas. Siempre, claro. No tengo la bola de cristal, no sé si mañana va a haber un avance disruptivo, pero con lo que hoy en día sabemos, esto va a ser así. Entonces, ¿cuál es el punto aquí y cuál es la realidad del sector del hidrógeno? Que, por ejemplo, aquí os pongo las estimaciones de recursos biológicos suficientes abarcando todo tipo de recursos biológicos, ¿vale? Desde biomasas para combustión, para generación de energía, para generación de calor, como nos comentaba el compañero del clúster, o incluso para biometano. Bueno, pues estamos entre 20 y 30 exajulios de aquí al año, esto es para el año 2050. Solo la aviación de biomasa, solo la aviación, ya quitando el resto de los sectores, requeriría aproximadamente la mitad. El sector marítimo consume lo mismo que la aviación, o sea, entre el sector marítimo y el sector de la aviación se barrerían por completo la disponibilidad de recursos biológicos. Entonces, todos esos sectores en los que el hidrógeno, digamos que podría, entre comillas, competir contra estos recursos que son más baratos, todavía nos sigue quedando el sector residencial, todavía nos sigue quedando la generación de calor en industria, la generación, por ejemplo, de biometanol para el sector químico, y a esto se le sumarían por encima las demandas de hidrógeno que ya existen hoy en día, que no se pueden reemplazar de otros modos, ¿no? Como por ejemplo, como comentaba antes el compañero de Energy Lab, lo que es la generación de amonio. Entonces, vamos a llamarlo así, es un mal necesario, ¿vale? Siendo muy conscientes de que el incremento de costes siempre va a estar ahí. Quizás en 2050, ahora Bryce, te equivocaste en 2050. Vale, sí, pero ya hemos perdido dinero en 25 años, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, pero es que hay muchas ayudas hoy en día, pero aún así, nosotros, por ejemplo, hablamos mucho con el Ministerio, hace un par de semanas estuvimos con ellos en Madrid y nos comentaban que lo único que van a hacer para fomentar el uso del hidrógeno es mediante incentivos, ¿no? Porque no hay otra forma de que hoy en día un sector se cambie de combustibles fósiles a combustibles renovables, sobre todo más caros, por voluntad propia. Entonces, una vez que ya, pues, bueno, de una forma rápida hemos justificado que sí que va a hacer falta y sí que va a haber hidrógeno, siempre que confiemos que nos vamos a un escenario cero emisiones, lo importante aquí es también ver cuáles son esos posibles usos, ¿no? Y aquí, por un poco marcar también referencias temporales, una cosa interesante del hidrógeno, de esa navaja suiza, es que sí que realmente va a tener un montón de consumos. Consumo como materia prima, consumo como agente reductor, consumo como
combustible. De hecho, casi todo lo que veis ahí en verde, incluso azul clarito, son combustibles de aviación, combustibles del sector marítimo, combustibles por carretera. Y lo más interesante de todo esto es que a cada sector se le puede vender de una forma diferente. De hecho, nosotros, por ejemplo, trabajamos ahora mismo con Nilgas para establecer los precios de generación del hidrógeno, y es tan importante el precio que le llaman el ASC, que es lo que tú produces, como el precio BIE, que es lo que tú produces, como el precio ASC, que es lo que la gente va a pagar para, lógicamente, establecer un mercado. Y para los primeros años lo que nos encontramos es que estos son los sectores que más atracción van a tener. ¿Por qué? Desde los que veis arriba, por penalties, es decir, por el Fuel Maritime, el Refill Aviation y demás, y los incentivos que nos da el Gobierno de España, y los que vemos abajo, sobre todo porque ya son grandes consumidores de hidrógeno hoy en día, entonces digamos que ese precio de aceptación no tienen que invertir en nuevos equipos, no tienen que pagar por nuevas plantas, entonces les va a ser mucho más fácil también. Nosotros, por ejemplo, estamos con un reto de 20 megavatios en CEPSA, les va a ser mucho más fácil implementarlo. En nuestro caso hacemos 20 megavatios, lo conectamos a su tubería y no tienen que cambiar absolutamente nada de su planta. Cuando te vas a un consumidor nuevo, lógicamente tiene que cambiar un montón de cosas, empezando por su forma de pensar. Y bueno, ya por terminar, aquí voy a recalcar también otra cosilla, es que hoy en día tenemos esos 100 millones de toneladas que os comentaba. Aún así, aún haciendo este análisis que es bastante conservador, vamos a decir, se estima que el consumo de hidrógeno se multiplique por 4 del año actual al año 2050, ¿vale? Sobre todo, pues lo que estáis viendo ahí, la industria del acero, que empezará en la última década, y también, muy importante, el sector marítimo, el sector aviación y el sector de transporte por carretera, que tendrá una adopción pequeña. Nosotros estimamos que entre el 10 y el 20% del total del consumo, pero no deja de ser un sector que consume un montón. Y ya para terminar, que os he prometido que iba a ser relativamente rápido, vamos a hablar un poco de los impactos. Vale, aquí reflejo los planes de Europa, de España y de Galicia. Bueno, de Galicia me los he inventado, entre comillas, pero de cara al año 2030, para entender un poco los consumos y las demandas que vamos a tener, ¿no? Vamos a centrarnos, si queréis, en España y Galicia, vamos por alto de Europa, que lo conocemos menos. España, nuevo objetivo del PNIEC, 12 gigavatios. Potencia renovable a desarrollar, 27, de los cuales pues, aproximadamente 10, ¿os acordáis?, eran eólica. Para que lo tengáis en mente, en España se han desarrollado 5 gigas en los últimos 5 años. Y ahora estamos diciendo que solo para hidrógeno tenemos que desarrollar 10 en los próximos 5. Una cosa que no cuadra muy bien. Importante también, hemos hecho una extrapolación para reflejaroslo aquí, el tema del CO2. Dentro de esos sectores que os comentaba, marítimo, aviación, incluso industria química para la producción de metanol, necesitamos CO2. A nivel mundial no hay el suficiente CO2 disponible hoy en día, ni siquiera para cubrir el sector marítimo. Entonces es otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta también a la hora de enfocarnos un poco, ¿no? Y trayendo al caso de Galicia, por ejemplo, que lo he hecho así pues un poco por los proyectos que hay hoy en día y por la demanda de hidrógeno que hay en Galicia, estimamos pues eso, ¿no? Que podríamos asumir que vamos a tener 1 gigavatio más o menos en el año 2030. Interesante también, 2,6 gigas, bueno, asumible, pero lo curioso es el CO2 disponible. El CO2 disponible hoy en día en Galicia de centrales de biomasa, que es el que nos sirve para hacer combustibles renovables, aproximadamente son 1.100.000 toneladas. O sea, estaríamos hablando de coger casi el 70-80% del CO2 disponible solo para cumplir los planes de que ENCE y Greenalia, que son los dos grandes emisores de CO2 biogénico, tuvieran esa posibilidad de capturar prácticamente la totalidad de su CO2 aquí en los próximos 4 o 5 años, cuando nunca han capturado CO2. Es decir, una empresa cuando se mete a hacer estas cosas, nosotros trabajamos en ENCE o cementeras o demás, trabajamos con empresas del estilo y nos dicen, oye, yo hago una prueba y cuando esa prueba se valide, pues luego hago la gran inversión. No me voy a gastar ahora 150 millones de euros en un sistema de captura, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se acompasa demasiado bien, la verdad. Y ya para terminar, también el tema del agua, lo he puesto rápido aquí, este es el caso más conservador, en el que menos eficientes somos y en el que refrigeramos con agua, y bueno, ya veis que consumimos pues, una nimedad, la verdad. O sea, es totalmente despreciable el consumo de agua con respecto al consumo de agua total en Galicia, España y Europa. Y lo importante de todo esto es que, lógicamente, cuando generemos hidrógeno, vamos a dejar de consumir otros combustibles producidos también por aquí. Entonces, bueno, se sustituyen al final los consumos de agua. Mucha gente, como el hidrógeno se produce a partir de agua, insiste en eso, ¿no? Oye, esto no nos sobra el agua. Bueno, en primer lugar, desplaza, el hidrógeno renovable consume menos que el hidrógeno gris, y en segundo lugar, pues no es tampoco demasiado destacable. El principal consumo, sobre todo, está aquí, ¿vale? En las torres de refrigeración, si utilizamos una refrigeración por agua. Y lo que sí que es importante hablar de impactos es que vamos a tener un aumento de los costes energéticos. Nuestras zapatillas que vengan de China van a costar más.
No mucho, las zapatillas, por cierto, unos 5 céntimos más unas Nike, pero si nos ponemos a hacer productos siderúrgicos en los que el coste energético es del 80% y cambiamos de gas natural a hidrógeno, como algunos querían hacer en su momento, pues el coste va a ser bastante normal. Y yo con esto ya quería terminar. Las conclusiones os las dejo a vosotros. Si creéis que vamos hacia el EDEN de nuevo, o si esto va a ser la debacle y no me veréis más por aquí, pero en cualquier caso ha sido un gusto. Muchas gracias.